Interpolación es encontrar un punto entre otros puntos dados. La interpolación lineal consiste en que si tenemos dos puntos, con estos dos puntos podríamos encontrar la ecuación de la recta que pasa por ellos, pudiéndose encontrar a través de la fórmula de la recta de dos puntos o resolviendo un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas como el mostrado en esta diapositiva, en donde al resolver el sistema de ecuaciones simultáneas se encuentra el valor de m y de b. Si se tienen tres puntos, pudiera encontrarse la ecuación de la parábola que pasa por ellos. Esto se haría sustituyendo esos tres puntos en la ecuación general ax cuadrada más bx más c igual a y encontrando un sistema de ecuaciones con tres incógnitas. Al resolver este sistema se encuentran los parámetros de la ecuación parabólica que se utilizará para interpolar. Tenemos el problema de encontrar la presión de vapor a 30 grados centígrados. Conocemos la presión de vapor en los puntos mostrados en la tabla. Si tomamos los dos primeros puntos, que es el de 21.1 y el de 37.8, podemos encontrar la ecuación de la línea recta que une estos puntos. Esto lo hacemos en el primer recuadro verde, en el cual se resuelve el sistema de ecuaciones y se determina el valor de la pendiente y la intersección. Teniendo los coeficientes de la ecuación, sustituimos los 30 grados y obtenemos el valor de la presión de vapor a 30 grados. Si tomamos los tres puntos, pudiéramos encontrar la ecuación de la parábola que pasa por estos tres puntos. Se resuelve el sistema lineal mostrado en el segundo cuadro y ahí tenemos ya los coeficientes de A, B y C de la ecuación cuadrática. Con esto, sustituyendo el valor de 30 grados, podremos encontrar el valor de la presión de vapor a dicha temperatura. Esta no es la única forma de encontrar la ecuación para interpolar, podríamos hacerlo también por medio de un polinomio de Newton. Para realizar esto, primero determinaremos qué son las diferencias divididas. La primera diferencia dividida se obtiene dividiendo la diferencia entre la función evaluada en dos puntos entre la diferencia entre esos dos puntos. Y así se obtiene la primera diferencia dividida. En la tabla tenemos 5 datos, por lo cual es posible obtener 4 diferencias divididas. En la tabla únicamente se muestran las 3 primeras diferencias divididas. También se procederá después a sacar la segunda diferencia dividida. Para determinar la segunda diferencia dividida es necesario conocer la primera diferencia dividida, y la segunda diferencia dividida se calcula con la diferencia de las primeras diferencias divididas entre los valores extremos que se utilizaron para calcular las primeras diferencias divididas. Es decir, para calcular la segunda diferencia dividida en la tabla, lo que tenemos que hacer es restar los elementos de la tercera columna y dividirlos entre los elementos de la primera columna, pero tomando el primer elemento de la primera columna y el tercer elemento de la primera columna, ya que para calcular las diferencias divididas se utilizan los valores extremos. Si podemos ver que en la fórmula está escrito f, corchete, x y xj, xk. Cierran el corchete y luego viene la fórmula, y es las diferencias divididas primeras, su diferencia entre el primer término de x y el último término de x que comprende dicha diferencia. Ahora calcularemos la tercera diferencia dividida. Para determinar la tercera diferencia dividida es necesario conocer las segundas diferencias divididas. En la gráfico se ve cómo calcular la tercera diferencia dividida. Vemos que hacemos la diferencia de las segundas diferencias divididas entre los valores extremos de los valores que hemos utilizado, es decir, el 69.1 y el 21.1. ¿Por qué? Porque si vemos la fórmula, la tercera diferencia dividida de x, y, xj, xk, xl, el denominador de la fórmula es xl menos xi o xi menos xl, dependiendo cómo hayas acomodado tu fórmula.
Entonces, en la tabla se muestra cómo se calcularon la tercera diferencia dividida de la primera fila. No se puede sacar el de la segunda fila porque sería necesario haber calculado la segunda diferencia dividida de la tercera fila y no lo hemos hecho. Quedará como ejercicio de clase, como ejercicio para entregar, completar esta tabla de diferencias divididas hasta la cuarta diferencia dividida. Hay que encontrar la secuencia que se va siguiendo para encontrarla. Una vez que se tienen las diferencias divididas, primera, segunda, tercera, se podrá construir un polinomio de Newton. La fórmula general para el polinomio de Newton se muestra aquí, donde el primer coeficiente es la función evaluada en el x0. El segundo término del polinomio de Newton es x menos x0 por la primera diferencia dividida. El tercer coeficiente del polinomio de Newton es la segunda diferencia dividida multiplicada por x menos x0 por x menos x1. Y así se va aumentando cada vez un término en el polinomio de Newton en la multiplicación y una nueva diferencia dividida. Aquí tenemos ya los polinomios de Newton sustituidos con un x de 30, escritos en función de x. Si sustituimos el valor de 30 en la x, obtenemos los resultados mostrados en la tabla. Lo que tenemos es que el polinomio de grado 1 me muestra el resultado de la interpolación lineal y el polinomio de grado 2 el resultado de la interpolación cuadrática que ya habíamos calculado. Los polinomios de Newton no es la única forma de obtener polinomios de interpolación. Otra forma sería mediante polinomios de Lagrange. La fórmula del polinomio de Lagrange se muestra a continuación. La letra sigma indica sumatorias, la letra pi indica multiplicatorias. Lo que tenemos en el segundo y en el tercer renglón es el desarrollo del polinomio de Lagrange para el grado 1 y en el tercer renglón para el grado 2. Lo que podemos observar es que en el grado 1 hay un término en la multiplicatoria y 2 en la sumatoria, y en el de grado 2 hay 2 en la multiplicatoria y 3 en la sumatoria. Esto es debido a que en la multiplicatoria el contador I y el contador J no pueden valer lo mismo, ya que si I y J son iguales, el denominador del término de la multiplicatoria sería 0 y no se pueden hacer divisiones entre 0. Queda como ejercicio de tarea desarrollar el polinomio de Lagrange de tercer grado, el cual tendrá 4 términos de la sumatoria y en cada término de la multiplicatoria 3. Estos tendrán que ser entregados en la plataforma en la tarea entregable mostrada para ello. Para encontrar el polinomio de Lagrange de grado 1, lo que vamos a hacer es sustituir en el polinomio que se ve mostrado aquí en la diapositiva, utilizando x igual a 30, x0 igual a 21.1, x1 igual a 37.8. Entonces sustituimos en la fórmula y esto está en el recuadro naranja. Para el polinomio de grado 2, lo que vamos a hacer es igual sustituir un x de 30, el x0 es 21.1, el x1 es 37.8 y el x2 es 54.4. Los resultados de las operaciones se muestran en la tabla azul. Y vemos que al final de las tablas, tanto de la rosa como del azul, tenemos los valores de la interpolación lineal y cuadrática y da el mismo resultado por los 3 métodos.